¿Alguna vez has sentido que el tiempo se detiene justo cuando más lo necesitas? Hoy te contaré la historia de un reloj roto, que aunque parecía no funcionar, seguía dando la hora exacta. Una historia que nos recuerda que, aunque todo parezca detenido o roto en nuestra vida, siempre hay momentos en los que el tiempo habla con fuerza. Quédate hasta el final y descubre el poder de escuchar esos segundos que realmente importan. En un pequeño pueblo escondido entre colinas, vivía un anciano relojero llamado Tomás. Tenía las manos temblorosas por los años, pero una mirada tranquila, como quien ha aprendido a hablar con el tiempo. Tomás no era rico, ni famoso, pero su diminuto taller, cubierto de polvo y engranajes antiguos, guardaba secretos que nadie más parecía notar. Una tarde, un niño del pueblo se acercó curioso y vio sobre la mesa un reloj viejo, oxidado, con la aguja detenida a las 3:15. «¿Por qué lo guarda, si ya no sirve?», preguntó el niño. Tomás sonrió sin levantar la vista y respondió con voz suave: «Porque no todo lo que parece roto ha dejado de tener valor. Este reloj aún sabe cuándo hablar». El niño frunció el ceño. Un reloj roto que habla. Tomás volvió a mirar el reloj con ternura, como quien observa un corazón dormido. «Este viejo amigo», dijo, «aún tiene algo que enseñar». El niño, intrigado, volvió al día siguiente, y al siguiente. Cada vez encontraba al anciano sentado en la misma silla, con sus lentes caídos sobre la nariz y el reloj viejo sobre la mesa. «¿Qué puede enseñar un reloj que no se mueve?», insistió el niño. Tomás le hizo un gesto para que se sentara. «¿Tú sabes qué hora es ahora?», preguntó. «Son las 10 en punto». Tomás asintió. «¿Y sabes qué pasó ayer a las 3:15? El niño pensó un momento. «Nada, supongo». El anciano miró al reloj. A las 3:15 de ayer, una madre vino corriendo a buscar ayuda para su hijo. Estaba muy enfermo. Justo cuando entró por esa puerta, este reloj volvió a sonar. Solo una vez. El niño abrió los ojos sorprendido. ¿Volvió a funcionar? Tomás asintió lentamente. Solo por un segundo. Dio la hora exacta. Y después, volvió a quedarse en silencio. Desde ese día, el niño empezó a visitar a Tomás con más frecuencia. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, el reloj siempre estaba presente. Silencioso, inmóvil, con sus agujas detenidas, pero con algo misterioso, como si en cualquier momento volviera a despertar. Una mañana lluviosa, mientras los truenos sacudían el cielo, la gente del pueblo se agolpó frente al taller. Una anciana se había desmayado en la plaza y nadie sabía qué hacer. Mientras corrían por ayuda, el niño, que justo estaba con Tomás, miró el reloj. Eran exactamente las 11:47, y entonces sucedió. El reloj dio un pequeño tic, solo uno. No se movió más, pero era la hora exacta. «¿Lo ves?», murmuró Tomás. «Él sabe cuándo es su momento». El niño no podía entenderlo. ¿Cómo podía un reloj tan viejo y dañado funcionar? Solo cuando pasaba algo importante. No giraba sus manecillas, no hacía ruido. Pero en esos instantes decisivos, marcaba con precisión la hora, como si el tiempo mismo le hablara. «¿Está embrujado?», preguntó el niño con una mezcla de miedo y admiración. Tomás sonrió, acariciando la madera agrietada del reloj. «Number está despierto a lo invisible». «¿A lo qué?». «A lo que muchos no ven. El reloj no da la hora por darla. Solo lo hace cuando el momento lo merece». El niño guardó silencio. Esa noche, mientras regresaba a casa bajo la lluvia, miró todos los relojes que encontraba en las casas del pueblo. Todos funcionaban perfectamente, pero ninguno tenía alma. Pasaron los meses, y la fama del misterioso reloj comenzó a esparcirse por el pueblo. Algunos venían solo por curiosidad, otros por esperanza. Pero todos querían ver al reloj que marcaba la hora exacta cuando más se necesitaba.
¿Por qué no lo reparas?, le preguntaron un día a Tomás. Porque si lo arreglo, respondió él, dejará de escuchar. Todos rieron. Pensaban que era una excusa de viejo loco. Pero el niño ya no se reía. Él había visto el reloj despertar y comenzó a entender algo que iba más allá de engranajes y manecillas. Un día, mientras Tomás dormía en su silla, el niño se acercó y acarició el reloj. ¿Por qué tú?, susurró. Porque tú sí sabes cuándo alguien sufre y los demás no. El reloj, silencioso, no respondió. Pero en lo profundo, el niño sintió algo, una especie de eco suave en el alma, como si el reloj hablara sin decir palabras. Esa noche, el niño no pudo dormir. Pensaba en el reloj, en Tomás, y en lo invisible que tantas veces se nos escapa. Al día siguiente, volvió al taller más temprano de lo usual. Pero al entrar, el silencio lo abrazó con una sensación distinta. Tomás no estaba en su silla. Sobre la mesa, en su lugar, había una pequeña nota escrita con tinta temblorosa. El tiempo ya no corre para mis manos, pero aún escucha tu corazón. El niño la leyó varias veces, sin entender del todo. Miró al reloj. Las agujas seguían detenidas, 3:15, como el primer día que lo vio. Pero justo cuando se alejó para salir del taller, el reloj sonó. No fuerte, no constante, solo un leve tic-tac, tic-tac. Durante unos segundos, marcó las 6:03, y luego, silencio. Exactamente la hora en que el niño leyó la nota. El niño se quedó quieto, como si el mundo entero se hubiera detenido con aquel sonido. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que Tomás ya no volvería. Su maestro del tiempo había partido. Las lágrimas empezaron a caer, pero algo dentro de él le susurró que ese no era un final triste. El reloj había dado su última señal, como una despedida silenciosa. Los días siguientes, el taller quedó en silencio. La gente del pueblo pasaba, algunos dejaban flores, otros tocaban la puerta en busca del viejo relojero. Pero nadie se atrevía a entrar, excepto el niño. Cada mañana, cruzaba esa puerta polvorienta, se sentaba frente al reloj y le hablaba como si aún pudiera escucharlo. Le contaba su día, sus dudas, sus sueños, y aunque el reloj no se movía, él sentía que algo lo comprendía. Hasta que un día, algo diferente sucedió. Era una tarde tranquila cuando, sin previo aviso, el reloj volvió a emitir un débil sonido. Un solo tic, seguido de un suave tac. Las manecillas no se movieron, pero el niño sintió un calor en el pecho. Recordó entonces las palabras de Tomás. Este reloj no da la hora por darla, solo lo hace cuando el momento lo merece. Ese día comprendió que el reloj no medía el tiempo de manera convencional. Más bien, era un guardián de momentos importantes, de segundos decisivos. Momentos donde la esperanza, la fe y el amor se cruzaban en el camino. Y que a veces, incluso cuando todo parece detenido o roto, el tiempo puede hablar con fuerza. Solo hay que saber escuchar. El niño empezó a mirar el mundo con otros ojos. Cada instante, cada encuentro, cada sonrisa y lágrima tenía un peso invisible que antes no veía. Comprendió que la vida no se mide solo en minutos o segundos, sino en la intensidad con la que vivimos cada momento, en la capacidad de sentir, de amar y de actuar cuando más importa. Y el viejo reloj, con sus manecillas detenidas, era su maestro silencioso, un recordatorio de que no siempre necesitamos un reloj que marque el paso constante del tiempo. A veces, basta con estar atentos a los segundos que importan de verdad. Con el tiempo, el niño creció, y aquel pequeño pueblo siguió su curso entre días soleados y noches estrelladas. Pero el recuerdo del reloj y de Tomás nunca se borró, porque entendió algo fundamental. No importa si estás roto, detenido o silencioso por fuera.
Lo que realmente importa es que dentro de ti haya un latido que sepa esperar el momento justo para brillar. Un latido que no se apaga, que escucha el alma y que, cuando llega la hora, se convierte en luz. Así, como aquel reloj roto que seguía dando la hora exacta, puedes ser tú también el guardián de los momentos que transforman vidas. Y esa, mi amigo, es la verdadera magia del tiempo. Recuerda, la verdadera magia está en el ahora. No dejes que los momentos importantes pasen desapercibidos. Si esta historia tocó tu corazón y quieres más contenido que te inspire y te motive a vivir con propósito, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en este camino de reflexión y crecimiento. Gracias por estar aquí.